¿Qué tal, chicos? Espero se encuentren bien. En este video vamos a abordar el tema de una carga dentro de un campo magnético. Para ello vamos a definir un par de conceptos que ya vimos al inicio del curso cuando analizamos las ecuaciones de Maxwell. Toda carga en movimiento genera un campo magnético a su alrededor y todo campo magnético en movimiento genera un campo eléctrico a su alrededor. Vamos a enfocarnos específicamente en la carga eléctrica en movimiento. Y bueno, para esta parte, ya en videos subsecuentes vamos a analizar el campo magnético en movimiento. Entonces, para este caso vamos a únicamente analizar la carga eléctrica en movimiento. Una carga eléctrica que se mueve genera un campo magnético a su alrededor, pero ese campo se cierra o va girando alrededor de sí mismo en círculos, o generando círculos, trayectorias que se cierran sobre sí mismas. Entonces, eh, para definir qué sentido de giro está llevando este campo magnético, yo utilizo o me apoyo de la regla de la mano derecha. ¿Cómo se usa? Como ven aquí en la figura. Explico un poco más. Yo apunto con el dedo de gordo, o más bien abro la mano, y con el dedo gordo apunto la dirección de propagación de la carga, o el sentido en el que se está moviendo con el dedo gordo. Y con el cerrar de la mano veo mis dedos y veo que apuntan o marcan una trayectoria circular. Con esa trayectoria circular indica en la dirección de propagación del campo magnético. Esto, ojo, es para únicamente cargas positivas. Porque, bueno, si analizamos las cargas negativas, se utiliza esta misma regla de la mano derecha, pero en vez de apuntar con el dedo gordo la dirección de movimiento de la partícula de la carga, apunto en sentido contrario en el caso de que se refiera a un protón. ¿Ok? Digo, a un electrón, perdón, a una carga negativa, disculpen ahí. Pero, a mí me gusta utilizar otra acepción que es un poco más sencilla, que si nos tratamos o si nos referimos a cargas positivas, utilizo la mano derecha y hago el mismo procedimiento para indicar el sentido de giro del campo magnético, pero cuando me enfoco o cuando me encuentro con electrones, yo puedo utilizar la mano izquierda y la mano izquierda hace exactamente la misma labor. Yo apunto con mi dedo gordo la dirección de propagación de la carga, o sea, en qué dirección va con el dedo gordo, y con el cerrar de los dedos indico el sentido de giro del campo magnético alrededor de esa carga. Cualquiera de las dos acepciones está bien, únicamente utilicen la que mejor les parezca o a la que le hayan entendido más o con la que mejor se acomode. Entonces, vamos a generalizar un poquito cómo se plasman esos campos magnéticos al momento de hacer un análisis. Yo estoy viendo de forma lateral un cable y por lo tanto la dirección de propagación del campo magnético es esta. Obviamente aquí está un poco inclinado para que se pueda ver, pero están en planos a 90 grados. Entonces, realmente aquí yo estoy viendo discos del campo magnético que está corriendo a través de esta trayectoria. Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, yo apunto con el dedo gordo la dirección de propagación de esta carga y con el cerrar de los dedos indico la dirección de giro de este campo magnético alrededor de esa carga. Para simplificarlo al momento de hacer análisis, yo puedo ver que esto lleva una dirección. Si corto aquí el plano en forma lateral, podría estar viendo que en esta parte estoy viendo puntas de flecha que están saliendo, vectores de campo magnético están saliendo de esta parte, son puntitas de flecha, y de la parte inferior estoy viendo colitas de flecha. Quiere decir que son vectores que están entrando. Por aquí están saliendo, que estoy viendo puntitas de flecha, y por este lado estoy viendo colitas de flecha, que son los vectores que están entrando en la pantalla, por decirlo así. Y con esto simplifica mucho el análisis de movimiento de cargas a través de un área o de un campo magnético, uniforme en este caso. Entonces, vamos a ver una carga en movimiento.
Para esto yo establezco mi eje Y, mi eje X y mi eje Z está saliendo de la pantalla. Esta carga positiva va a empezar a desplazarse sobre este eje y en el momento en el que se empieza a desplazar, obviamente debido a su movimiento va a generar un campo magnético a su alrededor. Entonces, si yo utilizo la regla de la mano derecha, apunto con el dedo gordo sobre esta trayectoria, el cerrar de los dedos me va a indicar que el sentido de giro va a ser, digamos, en la parte de arriba van a salir puntas de flecha y en la parte de abajo para entrar esos vectores. Entonces, una forma en la que lo podríamos ver sería esta, donde el vector de campo magnético sale de arriba, entra por abajo, y en el momento en el que se detiene o en el que ya no hay movimiento, ese campo desaparece. Recordemos que ese campo magnético se genera a partir del movimiento que tiene esta carga. Ahora vamos a verlo un poquito más, de forma un poquito, bueno, en dos perspectivas. Aquí yo tengo mi eje X, mi eje Y, mi eje Z. La carga se va a desplazar sobre este eje, sobre el eje X, o en dirección de X. Y esta carga es la misma que yo tengo aquí, nada más que la vista es rotada. El eje Z que se encuentra orientado o viendo o saliendo de la pantalla, ahora está rotado. Si se dan cuenta, es como si a ustedes los estuviéramos viendo de frente en esta parte y en este otro los estuviéramos viendo de su costado derecho. Rotamos el plano para ver la partícula o esta carga, cómo es que se está moviendo y cómo es que está generando el campo magnético. Al momento en el que se empieza a mover o en el momento en el que yo aplico o empiezo a mover esta carga con una velocidad inherente a su movimiento, genera campos magnéticos que están rotando alrededor de esta carga. Esto se puede ver, o esa más bien, perdón, de esa intensidad, se puede medir a partir de esta fórmula. Esta ecuación me dice que la intensidad de campo magnético es igual a la permitividad magnética del vacío, multiplicada por la cantidad de carga que se está moviendo, multiplicada por su velocidad, dividida entre la distancia al centro de la carga al cuadrado. Entonces aquí podemos ver que la intensidad del campo magnético varía al cuadrado del inverso de igual. Al inverso al cuadrado de la distancia. Entonces, si yo me voy alejando, poco a poco voy viendo que este campo magnético va disminuyendo de forma abrupta, no va de forma lineal. Y ahora este ángulo que tengo aquí, ¿sí? Corresponde con el ángulo generado por el vector de velocidad y el campo magnético. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula lo que me está diciendo es que exactamente en este eje, la intensidad de campo magnético es cero y se va haciendo máximo conforme voy acercándome a 90 grados. Pero para no hacerlo, o sea, para no modelar todo el campo magnético a través de una carga porque se está moviendo, únicamente abstraemos esto a campos magnéticos que se están desarrollando a 90 grados. El modelo es un poquito más complejo, pero los análisis que hacemos aquí son muy, muy aproximados a a la forma real o al modelo real de las propagaciones o las interacciones del campo magnético de estas cargas con campos magnéticos externos. Entonces, pero es una primera aproximación, chicos. O sea, no, tampoco lo ven como que es algo que no tiene aplicación. Tiene bastantes aplicaciones. Enseguida se las muestro. Entonces, tengo esta ecuación que se puede simplificar mucho si únicamente hago el análisis de campos magnéticos que están a 90 grados con respecto al vector de velocidad. Entonces, esto sería el seno de 90 grados, que correspondería con 1, lo que me simplifica mucho la ecuación, a únicamente la permitividad magnética del vacío, multiplicada por la cantidad de carga, por su velocidad, entre su distancia del centro al cuadrado. Entonces, una vez que se empieza a mover esta partícula o esta carga, genera campos magnéticos que rotan alrededor de esta carga. Y en el momento en el que se detiene, ese campo desaparece.
Si se dan cuenta, disminuye su intensidad conforme yo me voy alejando del centro. Vamos a modelar ahora un campo magnético uniforme. Un campo magnético uniforme tiene, digamos, una sola dirección, son líneas paralelas y yo las voy a plasmar en un gráfico de esta forma. Si yo estoy viendo que el campo magnético está entrando, por ejemplo, aquí en la pantalla, modelo o gráfico o pongo, represento todo ese campo como colitas de flecha. Si veo que ese campo magnético está saliendo de la pantalla, entonces marco todo esto como puntas de flecha, indicando que así estoy viendo el campo magnético saliendo de la pantalla o entrando en ella. ¿Qué pasa ahora cuando yo meto una carga dentro del campo magnético? Si esa carga no se mueve o si su cantidad de momento es cero, esa carga no va a estar produciendo ningún campo magnético. Por lo tanto, va a permanecer inalterada. Ok, así inalterada, lo vamos a dejar hasta ahí. Y si ese campo magnético, si esa partícula dentro de ese campo magnético empieza a tener una cantidad de momento, una cantidad de movimiento, va a generar un campo magnético que va a interaccionar con el campo magnético externo. Entonces, ese campo magnético va a distorsionar o a mover la trayectoria de esta partícula. Enseguida vemos un poquito más a fondo este análisis. Nada más quiero que quede clara esta pequeña excepción que les estoy mencionando. Entonces yo aquí plasmo un campo magnético uniforme. Si se dan cuenta, estoy viendo colitas de flecha, por lo tanto la dirección de propagación de este campo magnético uniforme o las líneas de campo están entrando en la pantalla. Aquí tengo mi sistema de referencia. El eje X, lleva hacia arriba, X va hacia la derecha y Z va saliendo de la pantalla. Entonces yo tengo una carga positiva y si su dirección de propagación va en este sentido, utilizo las reglas de la mano derecha para indicar su propagación, que en este caso por acá arriba saldrían las puntas de flecha y acá abajo entrarían los vectores de campo magnético. Estaría rotando sobre este eje. Pero ¿qué pasa? O sea, esta carga podría moverse indefinidamente, vamos a ponerlo así en términos muy teóricos, pero al entrar en contacto o al entrar en un entorno con un campo magnético uniforme, esta carga sufre una pequeña distorsión. En la parte de acá arriba voy a tener puntas de flecha y acá abajo voy a tener colitas de flecha. Este campo magnético que está generando debido a su movimiento se va a acoplar a este campo magnético que yo tengo aquí, este campo magnético externo. Y vamos a hacerlo muy, muy abstracto. De hecho, así vienen los textos en los libros de texto, en el Szymanski, Resnick, el que ustedes gusten. Únicamente bien modelado que las puntas de flecha se acoplan con las colitas de flecha. Y las colitas de flecha ejercen una fuerza de repulsión con las colitas de flecha. Vamos a verlo así, porque es una forma muy, muy abstracta de cómo se acoplan estos dos campos magnéticos, pero responde al comportamiento real del modelo. Esa interacción genera que si yo veo el campo magnético aquí, veo la punta de flecha va a generar una atracción con las colitas de flecha y va a generar una atracción, una distorsión perpendicular a la trayectoria. Por lo tanto, esta interacción o esta fuerza únicamente va a estar aplicada sobre este eje, que es perpendicular a el momento de esta partícula. Por lo tanto, este jalón, vamos a decirlo así, no va a alterar en nada a su cantidad de momento o a su velocidad, pues, sino que únicamente va a modificar su trayectoria. Ahora, ¿cómo identifico esta fuerza? Esta fuerza se la van a encontrar como la fuerza de Lorentz. Y para identificar en qué dirección va, utilizamos, o para no estar haciendo el análisis de, si se les complica un poco este análisis de puntitas con colitas y de colitas con colitas,
se puede hacer un poco más sencillo. Otra vez recurrimos a la mano derecha, pero ahora de esta forma. Yo con el índice apunto la dirección de propagación de la carga o del vector de velocidad, pues apunto con el dedo índice para acá. Con el dedo medio o el dedo corazón apunto la dirección de propagación del campo magnético externo, que en este caso entra dentro de la pantalla o hacia la pantalla. Y con el dedo pulgar me va a quedar apuntando en una dirección, y esa dirección es la dirección en la que va a sentir atracción o con la que va a sentir un jalón esta carga. Entonces, si vemos, esta carguita al momento de moverse genera campo magnético, que al interaccionar con el campo magnético externo genera un jalón en este sentido, perpendicular a la trayectoria que yo tengo aquí, o que perpendicular a la trayectoria, lo que me genera una pequeña curva, que en el caso de una carga negativa es, vamos a decirlo en sentido contrario, podemos utilizar igual la regla de la mano derecha, pero en este caso, en vez de apuntar con el dedo índice en la dirección de propagación, apunto en sentido contrario. Y es exactamente el mismo principio, y el dedo gordo me va a quedar apuntando hacia abajo. Entonces, esto quiere decir que la carga, en este caso negativa, va a sentir un jalón en sentido contrario a como lo vimos con la carga positiva. Aquí les vuelvo a comentar. Puntas con puntas con colitas cintas de atracción, colitas con colitas repulsión, si lo quieren ver así, o si no, utilicen la regla de la mano derecha. ¿Qué pasa con esto entonces? Si el campo el campo magnético, perdón, es lo suficientemente extenso, esta carga va a tener una proyección, un jalón, que va a generar una trayectoria circular. Y este jalón va a ser perpendicular a la dirección del momento aplicado, o de la velocidad, pues, como ustedes la quieran ver. Y no va a alterar en nada la velocidad a la que se está propagando esta partícula. Únicamente va a modificar su trayectoria y la va a mantener dentro de este círculo. Hablando esto estrictamente en términos en los que el vector de velocidad es perpendicular al vector de campo magnético. La fuerza de Lorentz está dada por esta ecuación, se puede cuantificar, está dada por esta ecuación, donde tengo la cantidad, está dada en función de la cantidad de carga multiplicada por el producto cruz del vector de velocidad, el vector velocidad por el vector de campo magnético. En este caso, ya desarrollando este producto cruz, me queda de esta manera, y esta parte o este ángulo corresponde al ángulo formado entre el vector velocidad con el campo magnético, que les vuelvo a repetir. Para ejercicios de los que vamos a estar aplicando en este periodo, únicamente nos vamos a enfocar a ángulos de 90 grados formados, bueno, en el que la velocidad de propagación o el vector de velocidad está a 90 grados con respecto al eje o al vector de campo magnético. Entonces, esta parte simplifica mucho esta ecuación, donde únicamente la fuerza de Lorentz me queda en función de estos términos. Y bueno, la fuerza de Lorentz está dada en newtons, la cantidad de carga está dada en coulombs, la velocidad tangencial a la trayectoria, como se dieron cuenta, es una trayectoria circular que se puede ver como un movimiento circular uniforme, y puede identificar a v o esta velocidad de propagación como la velocidad tangencial en esta trayectoria. Y va a estar dada en metros sobre segundo, y la intensidad de campo magnético va a estar dada en teslas. Esta unidad es un poquito, bueno, vamos a decir, pues tal vez sea la primera vez que ustedes la escuchan, como unidades, claro, y corresponde con la intensidad de campo magnético. Esta es la forma, la unidad que utilizamos en sistema internacional. Es igual a newtons sobre coulombs, metros sobre segundos al cuadrado, que si juntamos esta unidad de coulombs con segundos, nos dan amperes, y las unidades nos quedan como newtons sobre amper metro, y estas teslas son exactamente igual a 1 por 10 a la 4 gigas por cada tesla.
gigas, Gauss, perdón. 1 por 10 a la 4 Gauss por cada Tesla. Esto por si requieren hacer conversiones de Gauss a Tesla o viceversa. Entonces, como ustedes vieron, eso es un movimiento circular uniforme que si yo recurro a mis ecuaciones de física del movimiento, puedo encontrar una relación entre esa fuerza de Lorentz con una fuerza centrípeta, que si recuerdan, esa fuerza centrípeta estaba dada en función de la masa por la aceleración centrípeta, que en este caso lo vamos a anotar como aceleración normal, o a subíndice n, porque en muchos libros también así lo notan, entonces no quiero salir de esa notación. De acuerdo a la ecuación que describimos en la diapositiva previa, este producto cruz, al ser perpendiculares estos dos vectores, me queda simplificada de esta forma, y al igualar estas dos ecuaciones, yo puedo despejar la aceleración centrípeta, únicamente pasando a la masa del otro lado multiplicando, y me queda esta ecuación para la cual yo puedo encontrar la aceleración. Esa aceleración normal o centrípeta, también de acuerdo a sus ecuaciones de física del movimiento, cuando vemos un movimiento circular uniforme, está dada en función de la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio de giro. O lo que es lo mismo con lo que acabamos de desarrollar en la diapositiva previa. Igualando estas dos ecuaciones, puede encontrar, o despejando, puede encontrar el radio de giro de esta trayectoria, en función de la masa, de la velocidad, de la cantidad de carga y de la intensidad del campo magnético. Este radio de giro va a estar dado en metros. Y por último, la velocidad angular de esta no es la última, es la penúltima, perdón. La velocidad angular, de acuerdo a sus ecuaciones de física del movimiento, va a estar dada en función de la velocidad entre el radio de giro. Y la velocidad angular va a estar dada en radianes por segundo. Aquí, disculpen la notación, no es V, es omega. ¿Ok? Y ya utilizando en vez de R, la notación que teníamos previamente, podemos dejarla a la velocidad angular en función de la carga, la intensidad de campo magnético y la masa de la partícula que se está desplazando. Y por último tenemos el periodo, que es el inverso de la velocidad angular, para la cual tenemos esta ecuación. Las unidades de esto son segundos por cada ciclo. Espero que haya quedado claro, chicos. Miren, hay un video que les voy a dejar en la descripción que espero, me gustaría mucho que vieran después de haber entendido toda esta parte. No son ecuaciones muy difíciles, son ecuaciones un poco sencillas que relacionan física del movimiento con física de la energía. Pero una vez entendido este tema, me gustaría que pasaran a ver este video que tiene animaciones mucho más, mucho mejores que las que yo tengo aquí presentadas. Está muy bien explicado, pero sí como que les hace falta un poco más de contexto antes de llegar a ese video. Me gustaría que lo vieran. Explica mucho por qué los gases de la ionosfera no salen a la superficie. Y pues aquí voy a dejar este video. Espero que les haya quedado un poco claro. Si tienen dudas, ya saben que las pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o a través de la plataforma de Classroom. Muchas gracias por su atención, chicos.